Es lo que nos toca hablar hoy. Me parece importante, presentarme. Mi nombre es Ximena Zagué, soy residente de psiquiatría, y es un tema importante la demencia frontotemporal porque en los diagnósticos diferenciales de demencia no va a ser una de las demencias más frecuentes, pero sí es una demencia que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales porque tiene mucha patología psiquiátrica. Bueno, si nosotros vemos la definición, es un síndrome caracterizado por degeneración. O sea, se produce una atrofia igual que todas las demencias, donde la gran mayoría de demencias, donde se produce una degeneración, una atrofia cortical selectiva. En este caso es selectivo, ¿por qué? Porque se producen dos lóbulos importantes, frontales y temporales. Cuando vemos las variantes, vamos a ver que las variantes la clínica va a diferenciarse dependiendo de cuál es el lóbulo que más afecte, ¿bien? Acá hay una cuestión también de definición que ustedes van a encontrar, que la demencia frontotemporal le dicen también enfermedad de Pick. Pero ¿por qué le dicen enfermedad de Pick? Porque sería la clasificación o la descripción anatomopatológica por la tinción de las vacuolas, ¿bien? Pero no sería la realidad es que es una demencia frontotemporal, porque nosotros hasta que no tengamos una biopsia del cerebro, que encima en Argentina no se hace porque hay un protocolo de seguridad muy importante después del síndrome de la vaca loca, en lo cual nosotros hay que tener hasta policías armados, digamos, en los bancos de cerebros, totalmente todo separado, y es muy caro económicamente a este país. Prácticamente creo que existen 2 bancos de cerebro con estudios, que son lugares privados, ¿bien? Entonces, siempre vamos a decir demencia frontotemporal, y cuando tengamos una biopsia, vamos a decir PIC. Sí, existen subtipos clínicos. Bueno, ¿cuáles son estos subtipos clínicos? Tenemos una variante conductal del frontotemporal. Esta es la más común de todas porque es la que, aparte es la que más nos enseñan a nosotros cuando entramos en la facultad o cuando entramos en psiquiatría. Es la variante más importante porque es la que tiene más patología psiquiátrica. Después la vamos a desarrollar más, ¿bien? Y después de eso tenemos la variante semántica, la afasia progresiva primaria, que en realidad hay una parte no fluente o fluente, que lo único es un episodio de la enfermedad. Podemos decir que está la variante semántica y después la afasia primaria progresiva, agramática, fluctuante, no fluida. Después está la parálisis supranuclear progresiva, el síndrome córtico-basal y la frontotemporal asociada a la motoneurona. También hay otra frontotemporal que está asociada a una variante del cromosoma 17. En Argentina no hacemos mucho genética, la verdad, sobre todo en el sistema público no se hace mucho. Entonces lo que nosotros podríamos decir es que en realidad está la afectada a la motoneurona, que es muy rara, y ya voy a explicar la parte en epidemiología y la parte genética. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué hay que saber de la demencia frontotemporal? ¿Cuál es la edad en la que afecta? ¿Bien? Afecta a adultos entre 50 y 60 años. Nosotros acá vamos a tener que es la segunda causa más común de demencia neurodegenerativa, después obviamente del Alzheimer, pero es de inicio temprano. Eso nos tiene que llamar la atención. Decimos cuarto a sexta década. Entonces estamos hablando de los 30 y pico, 50 y pico, ¿bien? O sea, estamos hablando que ¿existe Alzheimer, o sea, el inicio precoz? Sí existe, tiene sobre todo las variantes genéticas, pero nosotros acá lo que más vamos a ver es que estos pacientes inician con todos trastornos, por lo general, como dije, la frontotemporal conductual es la más común, los trastornos conductuales, pero jóvenes, ¿bien? Y ahí, cuando uno tiene que hacerse un diagnóstico diferencial importante en psiquiatría, porque estamos hablando de un paciente de 30 y pico de años que empieza con trastornos conductuales, en los que a veces está metido la policía, se desnuda en la calle. Bien, entonces lo primero que nos tiene que venir a la cabeza, además de decir, bueno, puede ser un tumor, puede ser un tóxico, puede ser un trastorno bipolar, ¿bien? Hay que hacer un diagnóstico diferencial con trastorno bipolar, que muchas veces es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque en el trastorno bipolar hay una cuestión genética también, sí, o sea que si nosotros nos vamos a ir a preguntarle, señora, ¿hay antecedentes de alguien que ha tenido lo mismo? Y sí, te van a decir capaz que sí. Y ahí está difícil la diferencia entre frontotemporal y trastorno bipolar. Habría que ver más la afectividad,
como para tirarnos más al trastorno bipolar o no. Entonces, y solamente en el largo de la evolución vamos a terminar sabiendo qué es. Muchas veces capaz que nunca lo sepamos, digamos. Pero también con el tema de la medicación, estos pacientes por lo general no tienen una medicación, así todavía no se ha descubierto una medicación que sea justamente solamente para demencia frontotemporal, entonces no tienen muy buena evolución. Prevalencia probablemente, bueno, la prevalencia está siempre subestimada acá porque no tiene, como dije, un diagnóstico tan importante como puede llegar a tener, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, obviamente porque es otra clínica. Después de eso afecta a ambos sexos por común, o sea, normalmente a los dos por igual, y es el 15% total de las degenerativas primarias. Un cuadrito que yo había hecho, bueno, acá no lo hice, no puse la torre, así, la torta, digamos, pero es el 15% de las demencias degenerativas primarias, pensando obviamente que el 70% de las degenerativas primarias o más lo ocupa la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Bueno, cuando uno dice cuánto pueden sobrevivir esto... ¿Estás pasando las diapositivas? Acabo de pasar, sí. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, justo uno de los chicos también preguntó si estabas pasándolas, porque estamos con la presentación, digamos, con la diapo de Yo presentación. la estoy pasando, dice epidemiología el Ah, título. no, entonces vas a tener que pasarla porque nosotros vemos en primer plano, ahí está, eso, por ejemplo, epidemiología, esa todavía no la habíamos visto. Ah, perdón, ¿ahí la vieron? Ahora sí. Bueno, perdón, avísame cualquier cosa. Listo. Bueno, eso es lo que esto que dice acá es lo que les estaba explicando. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahí sí sigue, ¿no? Sí se ve. Bueno, Sí, sí, perfecto. pasé a la siguiente, dice la supervivencia, un promedio de 7 a 10 años. A ver, hablamos acá de un promedio porque obviamente dependiendo de la variante, del subtipo de demencia frontotemporal va a ser la cantidad de años. Por ejemplo, la demencia córtico-basal tiene una supervivencia de 3 a 5 años, o sea, menor, pero bueno, es más rara también esa variante, ¿bien? La causa de muerte son la neumonía o las complicaciones de caída. Hablamos de neumonía porque muchas de estas, sobre todo las motoras, que voy a hablar brevemente, son las que producen disfagias y trastornos deglutorios que van a terminar produciendo neumonías por broncoaspiración, digamos. Las complicaciones de caída es también porque dentro de la parálisis supranuclear progresiva, las córtico-basales, hay que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con Parkinson, producen parkinsonismo y esa inestabilidad de la marcha produce caída, fracturas de cadera, etc. Bueno, el riesgo ambiental son las TEC, las conmociones cerebrales repetidas, que ya hemos hablado en la clase de demencia vascular, lo que viene a ser un hematoma subdural y un hematoma epidural. Bien. Sí, me pasó la diapositiva. Y acá, no, yo estoy acá, estoy en la misma etiología, estoy en epidemiología, Ah, perdón. consejería genética. Es que Esa, todavía pasa, porque no estamos viendo a esa. no, a esta, ¿no la están No, viendo? esa no. Ay, no, bueno, no sé qué pasa entonces. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí. Bueno, esa es la causa de muerte, el riesgo ambiental y la etiología esporádica. Acá es la parte genética que es importante desarrollarla. ¿Por qué? Porque hay genes ligados al cromosoma 3, que son las variantes frontotemporales, los trastornos conductuales sobre todo, y después tenemos otro gen ligado al cromosoma 17, que yo lo había nombrado dentro de las variantes, bien, este cromosoma 17, hay un gen importante que es el MAPT, este gen regula la fosforilación de la proteína tau, porque ¿cuál es el depósito de proteína más importante en la demencia frontotemporal? Es la proteína tau. A diferencia de lo que habíamos hablado, o no sé si lo hablaron, de la enfermedad de Alzheimer, que se produce en depósito tanto de tau como de beta-amiloide, ¿bien? Y hay otras patologías demenciales, como por ejemplo Lewis, que se producen alfa-sinucleopatías, ¿bien? Son otro tipo de proteínas. Entonces, acá estamos hablando de la proteína tau, y esta proteína tau se regula por un gen, ¿bien? Se fosforila por un gen que es el MAPT.
Y hay otro gen también, que es el GNR, y ese gen, que también está en el axón 9, pero del cromosoma también 17, facilita la acción del MAP. Bueno, todas estas mutaciones genéticas codifican la proteína tau y es lo que nos da la forma autosómica dominante. Entonces, cuando nosotros podemos hacer una consejería genética, sí, decirle, mire, ¿hay algún familiar de primer grado que haya tenido esto o que tenga una clínica parecida? Bueno, es importante hacer la consejería genética, estudiarlo a este paciente. Bueno, ahí pasé. Se ve la otra, la neuroquímica, dice. Estamos en la consejería genética todavía. Ah, bueno. No, entonces Ahí algo está, pasa, ahí está Cintia, porque no estoy neuroquímica, pudiendo ahí usar. está. Bien. Bueno, neuroquímica. Dentro de neuroquímica nosotros vamos a ver, es importante saber la neuroquímica porque también nos va a explicar cómo vamos a hacer el tratamiento, ¿bien? En estudios se ha descubierto que los receptores serotoninérgicos y glutamatérgicos están disminuidos acá. Y sin embargo los niveles de acetilcolinetransferasa y acetilcolinesterasa están normales. Entonces acá es importante que hay un detalle, digamos, por ahí los anticolinesterásicos no van a ser efectivos. O sea, si nosotros buscamos etiopatológicamente no nos serviría, ¿bien? Tendríamos que tener algo en realidad que modifique el depósito de proteína tau, que no existe, pero no nos serviría dar un anticolinesterásico. En grandes rasgos, como yo he explicado hace un rato, están las sinucleopatías, las taupatías, bueno, de beta amiloide, que es la enfermedad de Alzheimer, y como acá yo puse enfermedad de Alzheimer en taupatía, también podemos decir que está la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal y la demencia frontotemporal. Acá yo lo separé a la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticobasal. ¿Por qué la separé? No puse demencia frontotemporal y nada más. Bueno, porque son fenotipos tau característicos, estos dos. Algunos autores, o sea, lo incluyen o no lo incluyen dentro de demencia frontotemporal. Lo que sí estamos seguros que es una taupatía, y cuando nos preguntamos, pero ¿por qué no se incluiría, digamos? Es una taupatía, sí, o sea, es como la demencia frontotemporal, ¿bien? Pero por otro lado, no es la misma taupatía que se acumula en las demencias frontotemporales, es una tau alterada, la fosforilación. Entonces, tampoco son los mismos lugares donde se deposita, habíamos dicho, esta demencia frontotemporal, ¿bien? Sin embargo, hay algunos que tienen más depósito dentro del lóbulo temporal, y la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, es más de los ganglios basales, ¿bien? Por eso producen trastornos de la marcha y trastornos disejecutivos y otros tipos de trastornos. Entonces, por eso hay que tener en cuenta estos. Y hay otra cosa que hay que saber, vamos a pasar acá, que existe, pasé de diapositiva, ¿no? Que seguramente no se ve, así que ahí la voy a poner. Hay una taupatía y una alfa-sinucleopatía, y ahí nosotros vemos cómo se combinan, ¿bien? O sea, vamos a tener la demencia frontotemporal más del lado de la taupatía, ¿bien? Sin embargo, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, o la enfermedad de Parkinson, o la de Lewis, por ejemplo, pueden estar mezcladas, hay una combinación de ambos. Entonces siempre hay que saber que no es solamente una, sino es a predominio de una de los depósitos de proteínas. Bueno, esto es muy cortito, porque la verdad que no da para explayarse mucho. No sé si ustedes lo ven a la foto que yo puse. Sí. Phineas. Bueno, Phineas Yates. Sí, muy bien. Ahí lo sabe Gonzalo. Es una persona que en 1860, creo que fue, tiene un accidente. Él trabajaba en las vías del tren, era ferroviario, y dice, ese palo que tiene al costado, que en realidad es de acero, le pasa por el cráneo, como se ve arriba la figura, y produce una lesión cerebral importante, en lo que, bueno, el paciente después se sobrevive.
se lo observa al paciente que había cambiado totalmente su conducta. Entonces ahí es cuando empieza a tener importancia el lóbulo frontal, sobre todo la corteza órbito-frontal, que era lo que más se había dañado en Fibias. Y bueno, yo le puse esto como para que nos acordemos un poco de dónde nació todo este interés, digamos. Se divide la corteza frontotemporal en 3 áreas, y las 2 primeras, que es la motora y la premotora, se asocian a funciones motoras, ¿bien? No solamente a motoras, también pueden tener un poco de cognición, hay una red neuronal muy importante, no podemos decir que es solamente una de las áreas en la que está afectada, porque cuando hablamos de enfermedad neurodegenerativa se produce también afección de otras zonas y de otras redes. Entonces no es como la demencia vascular, que yo decía, bueno, depende de la zona donde afecte, total se produce como una isquemia de esa zona y es a esa área lo que más afecta. Acá siempre termina afectando a otras cosas, es más global después. Y tiene funciones cognitivas también, y también lo otro importante es que acá hay un déficit cognitivo. Lo más importante es destacar siempre cuando hay alteraciones frontales, el déficit ejecutivo, que eso, después si Gonzalo nos da perfiles de demencia, que estaría bueno, ahí aprovecho para agarronear, ver esto del déficit ejecutivo, cómo se produce, por ejemplo, la evaluación de esto. Bueno, dentro de la anatomía, acá está la zona, 2 zonas importantes, que es la zona dorsolateral y la zona orbitofrontal, que también se divide en ventromedial después, ¿no? Bueno, para saber que, si nosotros tenemos que saber qué es lo más importante para saber de estas 2 zonas, es que la zona dorsolateral tiene también muchas funciones cognitivas y las funciones de acciones voluntarias, ¿bien? La zona del órbito frontal vendría a ser lo que nosotros, a ver, yo lo había leído, lo había visto una vez, patrones de conducta establecidos socialmente, ¿bien? Lo que está bien socialmente se encuentra en esa región. Entonces, si yo tengo algún tipo de lesión ahí, entonces me voy a desnudar y voy a salir desnuda en la calle porque voy a perder esa inhibición que existía social, digamos, del patrón de conducta que manejaba ese tipo de acción. Que yo antes no salía desnuda de la calle. ¿Qué? Ahí la órbita frontal actúa como el filtro, o sea, es lo que actúa todo el tiempo filtrando las conductas estas impulsivas, entonces es como que el freno de mano, y entonces uno se separa. El paciente que tiene este tipo de demencia no tiene el filtro, entonces tiene esa impulsividad. Claro, claro, es como lo moral, lo que me dice, mirá, esto no está bien, y ahí me freno. Bueno, yo lo puse como para que sepamos, sabiendo, o sea, qué es lo que más o menos las zonas, digamos, del lóbulo frontal, nosotros como poder saber qué esperamos de estos pacientes, ¿bien? Esperen. Yo creo que si yo hago esto, perdón, ¿no? Que esté haciendo esto, pero yo quiero poder pasar y no estar frenando cada 2x3. Bueno, esto ya es más o menos, ya pasé a la anatomía ahora, ¿no? Estas son las zonas que ya habíamos hablado. Lo que es importante esto de órbito frontal, muchas veces para que nosotros la veamos a la imagen en una resonancia magnética, eso creo que no lo puse en una diapositiva, tenemos que pedir cortes sagitales, siempre tienen que estar los cortes sagitales, porque a veces solamente no vienen todos los cortes, vienen solamente coronales, por ejemplo, tiene que haber corte sagital para que nosotros podamos ver la corteza órbito frontal, si no es muy difícil de verla. Bueno. Y después lo otro que tenemos es el lóbulo temporal, y acá es importante, ¿por qué? Porque vamos a tener 2 tipos de patologías que se van a dar acá, que se afecta el lóbulo temporal. Una es la demencia semántica y otra es la afasia primaria progresiva, ¿bien? Sí, La demencia semántica... ¿Me estás compartiendo la pantalla? Anatomía. Ahí estoy compartiendo. No se ve. A ver. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí, bueno. Lóbulo bueno, había dicho, hay 2 tipos dentro de las variantes frontotemporales, tenemos la demencia semántica y la afasia progresiva primaria, APP le dicen también, que esto es importante saber que la demencia semántica afecta a los 2 lóbulos temporales,
en la zona anterior, o por lo menos tiene que afectar a uno, ¿bien? Por lo menos. Después, con el tiempo, se produce bilateral la lesión, pero por lo menos tiene que afectar a uno y por lo general el dominante, ¿bien? Y la fascia primaria progresiva, la afección es posterior perisilviana, y si nosotros vamos a ir después a la clínica y vamos a ver las diferencias entre una y otra, porque las dos afectan el lenguaje. Acordémonos que en el lóbulo temporal está el lenguaje, tanto escrito como el lenguaje hablado también. Bueno, pasé de diapositiva, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bien. Bueno, entonces ahora estamos en la variante, esta es una de las variantes que yo quise empezar por esta porque me parecía importante dar las diferencias con la fascia primaria progresiva. La variante semántica, como para que nosotros tengamos un ejemplo de qué es la demencia semántica, el paciente no entiende, o sea, es fluente, o sea, sí habla, pero es vacío, llega hasta ser disparatado, ¿bien? Usa parafasias en el medio, conserva la repetición, o sea, que muchas veces si el licenciado Alonso, por ejemplo, le hace alguno de los test, va a encontrar de que sí pueden repetir, digamos, este tipo de pacientes, y lo otro es que son todas palabras vagas, o sea, frases, reemplaza los verbos, es un paciente en la que no, o sea, puede escribir, pero no entiende qué es un lápiz, por ejemplo. O sea, el paciente te lo escribe, pero si vos está escribiendo, utiliza el lápiz, pero si vos le decís qué es eso, el paciente no sabe lo que es. Entonces, esa es una de las importancias acá. Agnosia visual y prosopagnosia, o sea, el paciente tampoco reconoce muchas cosas, las caras, por ejemplo, ¿bien? Y estos pacientes, digamos que son los que están más complicados para el desarrollo de su vida solos, a diferencia, por ejemplo, de la fascia primaria progresiva, que si nosotros separaríamos, ya vamos a hablar de la fascia primaria progresiva, pero digamos que la variante semántica es muy difícil la relación con este paciente, porque no entiende, o sea, no puede definir las cosas, ¿bien? Tiene el déficit de eso. Y además de eso, presenta todas alteraciones en el lenguaje donde tampoco uno se puede comunicar bien con él. Pero el paciente, cuando ustedes le piden que dibuje, el paciente sí va a poder dibujar. O sea que sí les entiende. Entonces, es bastante difícil. Yo acá tengo esperen, ya le voy a leer. Tenía un tipo claro, de clínica. Por lo general el paciente viene y te dicen, tienen también alteraciones del estado de ánimo, entonces estos pacientes vienen con depresiones o parece una apatía en un principio, de mucho tiempo de evolución, y la familia, como uno no le anda preguntando qué es esto y es un vaso y que tengan que decirlo, no se da cuenta hasta que aparecen los circunloquios cuando él tiene que pedir algo. Por ejemplo, en vez de decir que le pasen la sal, el salero le dice eso que tiene sal, ¿bien? O sea, como que empieza a alterarse. Y después ya empieza con las alteraciones de las conductas, ¿bien? Dentro de las pruebas yo ya le fui explicando un poco lo que pasaba con estos pacientes, conservaban la repetición, la copia de dibujos, por ejemplo, y cuando uno les pide que asocien las imágenes con las palabras, cuando le piden el test, no, tampoco lo pueden hacer. La memoria está conservada, pero como les digo, es medio difícil evaluar la memoria porque tienen tantas alteraciones en el lenguaje, con utilización de muletillas, empiezan a utilizar también repeticiones de palabra, entonces ellos no pueden, o sea, no se les puede entender mucho el discurso y evaluarlo es difícil. Ven, ahí tenemos una neuroimagen donde primero siempre hay una afección, ahí se ve en la figura A, la flechita, hay una afección primero siempre de un lóbulo, acuérdense, y después se afecta al otro, bien, pero siempre es más de un lado que del otro. Y ahora, sin embargo, está la diferencia con la fascia progresiva primaria, bien, que este paciente habla, o sea, presenta habla progresiva, o sea, pero la dificultad tiene agramatismo muy temprano, omisión de conectores, pero si ustedes, por ejemplo,
lo ven en las conductas, bien, no tiene alteraciones conductuales como sí puede tener la demencia semántica, que es muchas veces solapada por trastornos conductuales, bien. Muchas veces, como esto que dice que no planifica el habla, entonces en el medio de lo que él está hablando, puede producirse ciertas alteraciones en los conectores para continuar después con la comunicación. La asociación que estos tienen con la degeneración córtico-basal o la parálisis supranuclear progresiva es la que va a traer muchas veces alteraciones en la fase progresiva primaria de, por ejemplo, yo dije trastornos parkinsonianos, ¿bien? Estos parkinsonismos que los pacientes pueden llegar a producir por la alteración de los ganglios basales que se producen en estas enfermedades. No es puro, pero si uno lo evalúa, al principio, estos pacientes eran no fluentes, pero tienen dificultad para hablar bien, para nominar. En la parte, si uno agarra y dice, bueno, que este paciente, como, sin lo que sería la alteración del lenguaje, toda su vida puede seguir normal, porque no tiene alteraciones, por ejemplo, ni de la memoria, no tiene alteraciones conductuales, entonces solamente el lenguaje es lo que está afectado en este paciente. No sé si, a ver, en la demencia semántica que habíamos visto hace un ratito, lo importante es que es como una afasia transcortical, digamos, o de conducción muy parecida por la ubicación donde se produce la alteración, ¿bien? Esas vendrían a ser las dos diferencias. Bueno, no sé si por ahí tienen alguna duda de estas dos. Cuando nosotros hacemos la fascia primaria progresiva, la alteración, estas son los circunloquios, los tartamudeos, pero lo importante es dónde afecta el lóbulo temporal inferior dominante. No se produce bilateral, como sí se produce en la demencia semántica, que después termina produciendo afectación de los dos lóbulos, ¿bien? Eso sería como lo más importante, que no fluente, digamos, la fase primaria progresiva. Ahora vamos a ir a la variante conductual. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o algo? ¿O quieren que las hablemos después a las dudas? Cintia. Bueno, si alguno tiene, pone ahí y vamos hablando después. Justo me sonó el teléfono. ¿Querés que cortemos y volvemos a entrar en un minutito? Así te dan los tiempos. No, si no sigo hablando y después hacemos todas las dudas. ¿Quieren cuando termino? Bueno, porque te quedan 8 minutos, creo, a ver. Sí, te quedan 8 minutos. Bueno, sigo con la variante conductual. Bueno, esta variante conductual ya habíamos dicho que era la más importante dentro de las demencias frontotemporales, que producía también apatía, pérdida de interés, va a ser por lo primero que nos van a consultar a nosotros, y lo otro es esto, que el familiar viene y nos dice a nosotros, ya no es el mismo de antes, tuvo un cambio, ¿bien? Sumado a eso, nosotros tenemos que ver la edad en la que se produce, si hay antecedentes, ya hemos dicho, genéticos, y ahí le tenemos que pedir una resonancia. La variante conductual frontotemporal tiene afección del frontal, ¿bien? Entonces acá nosotros tenemos otra cosa importante, esto de la hiperoralidad, por ejemplo, es mucho a los hidratos de carbono, en donde se producen trastornos del consumo de hidratos de carbono, y ahí, bueno, lo que siempre hablamos, de cuándo es posible y cuándo es probable. Cuando hablamos solamente de síntomas con imagen normal es posible, pero cuando ya está la imagen alterada ya es probable. Y si nosotros hablamos histopatológicamente, habíamos dicho que en la demencia frontotemporal con el sello, también hay que ver si en la tinción están las vacuolas de Pick, digamos. Acá toda esta bibliografía es el Continuum, ¿bien? Es una revista de neurología, en donde nos ponen todos los criterios, y una de las cosas que también marca ahí es las alteraciones, por ejemplo, en el aseo y en el higiene. Se ponen inquietos infantiles, y esto nosotros
pauta general temprana dentro de los primeros 3 años, o sea, dentro de los primeros 3 años se producen todas las modificaciones conductuales. El paciente en un primer momento empieza con una apatía, y en el desarrollo de la enfermedad termina produciendo estos trastornos conductuales. Si ustedes le preguntan cómo empezó, siempre va a decir que fue de un día para el otro. Sin embargo, nosotros podemos pensar y preguntarle, en realidad, él venía con pocas ganas de hacer cosas, y ahí vamos evaluando más la parte afectiva, y vamos a ver que estos pacientes empezaron antes con esto. Bueno, acá en la variante conductual, las pruebas neuropsicológicas, yo mucho no me quiero meter en esto porque es del área del licenciado Alonso. Lo que es importante es que hay trastornos en la función ejecutiva, como habíamos dicho, el área frontal es el área motora, digamos, entonces hay muchos problemas en las funciones ejecutivas. Si uno le pide al paciente ciertos exámenes, no van a poder realizarlos. Sin embargo, como decíamos, la memoria, por ejemplo, está totalmente conservada, en eso no hay problema. Y siempre pensar que estos pacientes tienen un antecedente de depresión o apatía previamente. Acá, bueno, hay un PET, por ejemplo, hay una hipoperfusión temporal, ¿bien? Hay un SPECT y PET. Y acá también nosotros tenemos una imagen, una PET amiloidea, ¿bien? Para diferenciar con la enfermedad de Alzheimer. Yo creo que en la clase de enfermedad de Alzheimer no había quedado muy claro cómo se hacían los diagnósticos, así que, si quieren, si me queda tiempo, sí. Los diagnósticos que vamos a hacer en la enfermedad de Alzheimer muchas veces pueden ser, por ejemplo, un PET o un SPECT. Lo importante es hay un PET con fluorodeoxiglucosa. Ese PET con fluorodeoxiglucosa lo que me mide es la actividad sináptica, o sea, el metabolismo. ¿Bien? Obviamente que como en la enfermedad de Alzheimer hay un depósito de beta-amiloide y una alteración en el metabolismo, se ve el PET con un hipometabolismo, ¿bien? Una disminución de la captación de la fluorodeoxiglucosa. Sin embargo, acá en la demencia frontotemporal lo que nosotros más tenemos son las atrofias que se producen a nivel del frontal, ¿bien? Y nosotros vamos a tener una indemnidad del hipocampo, que yo les había dicho que podríamos pedir una volumetría, por ejemplo, en resonancia magnética, se puede pedir una volumetría de eso. No tenemos marcadores para proteína tau, pero sí lo que tenemos es una punción lumbar que se puede hacer, no se hace por una cuestión de que es un método invasivo y cruento. Pero si nosotros hacemos una punción lumbar, bien, lo que nosotros vamos a encontrar es un aumento de proteína tau en el líquido cefalorraquídeo, bien, porque hay un aumento del depósito y hay un aumento de la proteína tau fosforilada. Y en la enfermedad de Alzheimer, además, vamos a encontrar una disminución del nivel de beta-amiloide, ¿bien? Porque todo el beta-amiloide está depositado en el cerebro, alterando toda la sinapsis, ¿bien? Entonces, por eso que teníamos que saber estas dos cosas, porque no se hace normalmente en la demencia frontotemporal punción lumbar, pero bueno, está bueno para saber lo que es lo que podemos esperar o no. Bueno, y quieren que salgamos un ratito ahora porque ya empezamos con la demencia, con la parálisis supranuclear progresiva, y ya hicimos vuelo con lo otro. Sí, ahí estaremos ahora. Bueno. Y entramos en un ratito. Dale, listo.